¿Qué tal? Soy Pedro Miguel, escritor, periodista, agitador. Qué bien que están en esta escuela de periodismo de la 4TV. Ojalá que esto les sirva para desarrollar capacidades, para desarrollar criterios, para desarrollar consideraciones éticas, técnicas y profesionales para informar, porque la verdad siempre es nuestra aliada y la mentira siempre es un obstáculo en la lucha por la recuperación del país, por la construcción de la paz, por la generación de bienestar, por la democratización y en contra de la corrupción. Está de moda hablar del periodismo objetivo, del periodismo que tiene en la objetividad uno de sus valores fundamentales o el fundamental. Esta postura simplemente esconde la tremenda subjetividad que se esconde detrás de esa escuela que dice que puede haber un periodismo objetivo. Eso no existe. No hay forma de no involucrar las convicciones, los sentimientos, las emociones de una persona o de un conglomerado de informadores en la forma en que se aborda la información, la forma en que se trabaja, en que se edita, en que se procesa y en que se presenta al público. Un ejemplo muy simple es que pues, un noticiero de radio, de tele, tiene un temario finito de cosas. Y esa finitud, la definición del conjunto de lo que se va a informar, responde a la visión del mundo de quienes están haciendo ese noticiero. ¿Qué es lo importante para incluirlo y qué no es importante para dejarlo fuera? Sería imposible hacer cualquier ejercicio de información si no se tuviera una visión del mundo que es la que nos permite y nos orienta en nuestro trabajo. Sería imposible enfrentar la masa de sucesos que ocurren en el país y en el planeta si no se tuviera una visión particular y por supuesto que subjetiva en tanto que somos sujetos y no objetos de los procesos económicos, de los procesos educativos, sociales, de las guerras, de la violencia, de la construcción de paz, de la política, de las elecciones, de las finanzas, etcétera, etcétera. Es entonces importante reconocer en primera instancia que todo ejercicio periodístico parte de una visión del mundo, lo cual se puede denominar también ideología, por más que actualmente esto se haya convertido en una mala palabra para los partidarios de la objetividad. No es ciencia el periodismo, no es ciencia pura, no es química, no es una ciencia exacta. Requiere no solo el desempeño de facultades de análisis cuantitativo, sino también de análisis cualitativo y de ponderaciones que en última instancia recaen en la responsabilidad de quien está informando. El periodismo se inventa como una forma de darle cauce a disputas políticas. El periodismo es militancia. Antes que cualquier otra cosa, es una militancia a favor de lo que cada quien entiende como la verdad. O bien, es una aventura mercantil para propalar la mentira. Que eso, pues también nace junto con el periodismo, la difamación, la insidia, las campañas de terror, de odio, de desinformación. Y vivimos la historia del periodismo como luchas entre posturas políticas distintas que no son necesariamente partidistas, que no aspiran a una toma del poder, sino que aspiran
a disputarse el terreno de lo que ahora llamamos la opinión pública. Esto es así en nuestro país desde la independencia. El cura Hidalgo solía decir que tenía más poder una imprenta que 10 bocas de fuego. Bocas de fuego le llamaban a los cañones. Y los ejércitos independentistas que liberaron América del yugo español andaban cuidando sus imprentas y llevando sus imprentas a lomo de mula por todos los territorios y cuidándolas tanto o más que los cañones, porque se entendía que esto era un arma en el proceso liberador. A todo lo largo del siglo XIX vemos una disputa periodística entre liberales y conservadores, entre centralistas y federalistas, cada cual tiene sus propios medios, y hay una disputa por la opinión pública, por influir en la opinión pública. ¿Por qué tendría que ser distinto esto en el siglo XX o en el siglo XXI? No lo es. ¿Por qué tendría que ser distinto en el caso de la CNN o de Russia Today? Es lo mismo. Es una disputa por la verdad. Hay medios que son pagados por el Estado y hay medios que son pagados por el establishment, que es el caso de los medios occidentales, por ejemplo, que ahora nos quieren imponer una verdad única sobre lo que ocurre en Ucrania, y los medios rusos pagados por el Estado, o no, pues también nos quieren imponer su verdad acerca de lo que ocurre en Ucrania. No hay forma de escapar de estas lógicas que son consustanciales al ejercicio periodístico y que se transminan a los medios nativos de Internet, a los youtubers, a TikTok, a todas las plataformas que se usan hoy para informar y comunicar. Twitter, Facebook, YouTube, lo que quieran, Instagram. Cuando alguien hace un ejercicio de información, está partiendo de una visión del mundo particular y está tratando de favorecer valores y tratando de combatir lo que él o ella consideran antivalores. Eso así es. Pero, ¿cómo le va a la verdad en este panorama tan complicado en donde se vive una guerra? Bueno, se dice que la verdad es la primera víctima, la primera baja en toda guerra, y esto también es verdad, valga la redundancia, cuando se establecen confrontaciones informativas o desinformativas. ¿Cómo se salva el ejercicio periodístico y, sobre todo, la ética de contar las cosas como uno cree que son en este contexto? Bueno, es fundamental ponderar la veracidad de algo que nos llegó. Y esta veracidad se pondera no solo por la confianza que nos merece quien nos transmitió el dato, la historia, la información, sino cotejando con varias voces y con varias fuentes lo que estamos juzgando. Pero a veces no bastan las fuentes y a veces no basta el cotejo y tenemos que recurrir a la lógica pura y dura para decir esto no puede ser cierto o bien esto tiene que ser cierto. Les pongo un ejemplo muy simple. Al presidente López Obrador se le ha atacado en numerosas ocasiones. Se le ha acusado de corrupción, se le ha acusado de ocultar bienes. Y poco antes de la elección de 2018, pues alguien dijo que López Obrador era propietario de una mansión en la Toscana, en Las Lomas. El fraccionamiento de la Toscana es un fraccionamiento muy exclusivo. Luego agregaron que había mandado construir un túnel para comunicar su departamento muy modesto de Copilco y viajar a su mansión, y cuando había sido jefe de gobierno había construido ese túnel. El problema es que sacaron fotos de la residencia de la Toscana. Y una foto suele tomarse como un hecho incontrovertible. Y hay gente que no sabe que, pues, los inventores del Photoshop existen desde antes de que hubiera computadoras. El Photoshop se hacía con pinceles, en el cuarto oscuro, iluminando, oscureciendo.
el régimen stalinista en la Unión Soviética, aparecía y desaparecía personajes en las fotos conforme caían en desgracia, y si eran rehabilitados volvían a aparecer, y si volvían a caer en desgracia volvían a desaparecer y los borraban y le inventaban un fondo. Bueno, esto ha sido así desde siempre. Entonces necesitamos ser capaces de investigar no solo como informadores, sino también como informados y como potenciales candidatos a ser desinformados. Hoy en día tenemos, así como hay muchos instrumentos para adulterar la realidad, hay muchos instrumentos para verificarla. Hay que creer en la capacidad de Google, no en las primeras 5 cosas que salen, sino en toda la masa informativa que pueden arrojar sobre un asunto. Y hay que pensar en estrategias de búsqueda que nos permitan decir, a ver, esto es verosímil, pero es cierto, no es cierto. O bien es verosímil, pero es irresponsable reproducirlo y decirlo porque no tengo verificación, porque no tengo confirmación de lo que me están diciendo. Es el caso, por ejemplo, de anónimos que llegan a las redacciones hoy en día y dicen, esta figura política está vinculada con el narcotráfico, y ahí van fotos y ahí van cosas, pero no sabemos quién fabricó eso, si está investigado, si es real, si no es real, y en tanto no tengamos confirmaciones independientes, eso no se debe publicar. Es irresponsable y es inmoral publicar algo de cuya certeza no tenemos la completa seguridad. Les decía que el sentido común a veces basta para saber que algo no puede ser cierto, y hay cosas muy simples. Volviendo al conflicto en Ucrania, por ahí un medio europeo importante, no me acuerdo si la BBC o Deutsche Welle o una de esas, pues de pronto saca que Rusia perdió ya 12,000 tanques en el norte de Ucrania. Bueno, esto no es cierto. Esto es falso. Si Rusia hubiese perdido 12,000 tanques, habría perdido ya la guerra. Esto es una forma de propaganda encubierta. Porque, pues si ustedes van a Wikipedia y consultan ejército ruso, pues ¿cuántos tanques tiene el ejército ruso? No, pues tiene como 11,000. No, pues no puedes perder 12,000 cuando tienes 11,000. Ahí hay un problema. Y luego viene una contrainformación de la parte rusa diciendo que en Azovstal capturaron a un general estadounidense. Y en México hubo gente incauta, compañeras y compañeros incautos, que difundieron eso con la mayor irresponsabilidad, sin ponerse a pensar que eso no puede ser. Que eso no puede ser porque si eso hubiese sido cierto, Estados Unidos habría tenido que salir a defender a su general. ¿Por qué? Porque hay un principio de espíritu de cuerpo. Un militar es rescatado a costa de lo que sea, o se busca canjearlo, o se reconoce que está preso, porque esa es una forma de protegerlo, porque si no se reconoce que está preso, entonces el enemigo lo puede matar y no hay forma de decir que esto ocurrió. Entonces no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, y sin embargo hubo gente que reprodujo, y había además un canadiense y un británico entre los que salieron de Azovstal, los derrotados del batallón Azov en Mariupol. Imagínense, o sea, lo que esto significa en términos de desinformación, ¿no? Y me voy para atrás y no puedo evitar recordar lo que ocurrió en la Segunda Guerra del Golfo, cuando CNN, BBC, New York Times, Washington Post, Le Monde, El País, todos estos se fueron con la finta de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Y lo reprodujeron sin ningún pudor. Y dieron por buenas las declaraciones del que era entonces jefe del Departamento de Estado, que era Colin Powell, en Estados Unidos, que tenía fama de ser un militar honorable, y además era negro, lo que lo hacía como positivo
a la vista de grupos progresistas que decían el primer secretario de Estado negro, eso es maravilloso. Pero Colin Powell mintió miserablemente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Enseñó fotos falsas, adulteradas. Y bueno, invadieron un país, los Estados Unidos y sus amigos, con un pretexto que era falso. Irak no tenía armas de destrucción masiva. ¿Cómo podíamos saber que esto era sumamente improbable y remoto y que era muy difícil que Irak se hubiese hecho de armas de destrucción masiva? Bueno, porque una década antes lo habían destruido. Una década antes ya había sido invadido Irak, porque Irak invade Kuwait y se forma una coalición para echarlo de Kuwait y además lo arrasan. Y en ese momento, Irak sí tenía un tipo de armas de destrucción masiva, armas químicas. Pues las puso en manos de los inspectores y todas esas armas químicas fueron destruidas. No las usó en esa guerra, por cierto. Esas armas, ese arsenal fue destruido y además estableció en Irak un régimen muy estricto de control de los arsenales iraquíes. Pero además Irak se quedó con sanciones económicas feroces, se quedó bloqueado durante pues toda esa década. Fueron 12 años de diferencia entre una guerra y otra, para ser precisos. No tenía forma de rehacer ese arsenal de armas químicas, ya no digamos de desarrollar armas nucleares. A Irak lo sacaron de la jugada de las armas nucleares los israelíes cuando bombardearon en 1980 el único reactor nuclear que tenía Irak. Entonces, esta fantasía justificatoria para una guerra depredadora, neocolonial, imperialista y genocida, de que Irak tiene armas de destrucción masiva, era totalmente inverosímil. No había un solo elemento para afirmarlo. Y sin embargo, los medios respetables, los medios responsables, los medios profesionales, bombardearon a sus opiniones públicas con esa mentira. Y con base en esa mentira, que tenía muchas vertientes, también decían que Irak tenía la capacidad, imagínense la barbaridad, de atacar el territorio continental de Estados Unidos con armas de destrucción masiva. Todo era un conjunto de disparates, pero pues muchos habitantes de Estados Unidos se lo creyeron, entraron en pánico y dijeron, ay sí, hay que arrasar Irak. Y con base en esas mentiras se forjó una alianza de Estados Unidos con George Bush, España con José María Aznar y Gran Bretaña con Tony Blair para destruir la nación árabe. Y las consecuencias de esa mentira todavía se están padeciendo, porque la destrucción del Estado iraquí que encabezaba Saddam Hussein, que no tiene caso juzgarlo aquí, pues ya lo juzgaron y hasta lo ahorcaron, esa es otra historia, pero se destruye un Estado y en esa tierra de nadie, en la que solo queda la autoridad militar de Estados Unidos, que estaba básicamente concentrada en los centros de las grandes ciudades, pues se genera un gran descontrol y surge el Estado Islámico. El Estado Islámico es hijo de la invasión estadounidense a Irak de 2003. Fíjense las consecuencias que puede tener manipular la verdad como ha sido manipulada.